Hola, soy Cristina de Google Cristina y hoy tengo conmigo a alguien que demuestra que una vida puede tener muchos caminos. Sergio Ocha González Aguilera, ingeniero registrado, música con presencia mundial en Spotify y otras plataformas, autor de 2 libros y mi amigo. Estoy muy contenta de que estés aquí. Bienvenido al Umbral. Gracias, Cristina, gracias por tu amabilidad y por este proyecto que estás lanzando y has tenido la iniciativa de estar con mi presencia. Gracias. Yo creo que estoy honrada de que estés aquí en el Umbral a contar un poco cómo ha sido tu historia y para entrar en materia y que los seguidores que nos están viendo puedan entender un poco tu proceso y tu vida musical. Vamos a empezar por el inicio. ¿Cuándo fue que tú sentiste que la música era lo tuyo? Wow, Richie, me estás llevando tiempo atrás. No, yo recuerdo cuando era niño, yo tenía unos 8 o 10 años en mi barrio. Uno de nuestros amigos, su madre que era saltera, tenía una fiesta de samba. Wow. Y hizo una fiesta ahí. Entonces yo era niño, nos asomamos por estar así y vi los músicos por primera vez, o sea, aquellos guitarristas, aquellas percusiones, wow, y aquello voló en la cabeza del niño, cuando la música salía, podía representarla. Pero bueno, yo realmente era una familia muy numerosa y con las vicisitudes de aquellos años era impensable poder estudiar música, tener al menos una guitarra. Mi familia no había ningún músico, no conozco ningún músico en mi familia. ¿Tú eres el primer músico en la familia? Yo viví esto en silencio por muchos años. Y yo empecé como no podía tener acceso a música, mi instrumento, yo empecé a generar percusión y sacaba sonido de cualquier cosa que me generara sonido. Un pedazo de madera, en la escuela mía, el pupitre, yo sacaba música constantemente. Y entonces empecé a escribir canciones a los 15 años. Ese fue todo mi pasado. Mientras te hacías tu carrera y mientras trabajabas en otras cosas, todavía seguías componiendo. Oh, sí, definitivo. Yo me acuerdo siendo adolescente, con 15 años, yo escribí una canción, una poesía que la estructuré en canción el año pasado. Y fue lo que debí de haberle dicho a una chica y nunca le dije. Y entonces eso lo escribí. Y entonces eso está en secreto, la chica nadie sabe quién es. No lo digas. No, esto está en secreto, nunca se va a decir. Y entonces fue quizá, y esa canción fue una metáfora interesante. Y se escribió, o sea, la estructuré, el coro de canción para poderla musicalizar en baile el año pasado. ¿Cómo se llama? Eso se llama Polen y Néctar. Polen y Néctar, dice algo así. Viene la edad donde el amor está siempre a flor de piel. Recuerdo eso. O sea, que muy bonita. Narra que como éramos jóvenes, que el amor estaba ahí. Y había mucha gente dando vueltas, lo mismo había ovejas osadas que trataban de llevarse ese polen, o había un colibrí perdido que estaba herido por otras cosas y venía a picar esa flor, o había una mariposa hermosa no hay que nada daba el como polen. sentimiento. Y entonces la metáfora sale de eso. Y la canción me da mucha satisfacción y está publicada, es una canción que le tengo mucho cariño. Yo la he escuchado, es muy bonita. Sí, gracias. Pues esa fue mi primera. Entonces seguí porque yo después me fui a la Academia Naval, me hice oficial de la Academia Naval y estuve 4 años navegando por los mares del mundo. Wow. Y entonces en ese bregar por los mares del mundo, en la soledad de mi cabina, en mi camarote, ahí componías más. Ahí se me despertó la música. Ahí leí mucho José Martí. Y yo recuerdo que José Martí decía que la poesía te llega como un susurro en el oído. Ahí tienes el primer verso. Cuando tú lo sientes ahí. Y yo todavía lo siento así. Eso es una maravilla. Yo todavía lo siento así. Incluso hay una canción mía que se llama Enamorado, donde digo que tu voz me llega como un susurro. Todavía yo recuerdo eso y lo plasmo en canción. Qué bonito. ¿Cuándo te entendiste de que esto iba más allá que un simple hobby? ¿Cuándo lo tomaste en serio? Mira, yo después de eso, en esa etapa escribí algo significativo. Éramos todos, yo empecé a estudiar en la universidad, o sea, estudié ingeniería. Sí. En la escuela tecnológica de Cuba, estudié ingeniería, se llama la Cumay. Y ahí, tú sabes, el estudio superior en Cuba es muy intenso. Y entonces en ese estudio intenso paré un poco la producción, pero siempre seguía, siempre escribía cosas.
A veces eran versos simples, a veces eran dos líneas, tres líneas, pero siempre las mantenía. Pero hubo un encuentro que tuviste importante con un poeta reconocido que... Oh, sí, definitivo. Como yo tenía, eso fue antes de estudiar ingeniería, y todavía estaba navegando por los mares del mundo, y yo conozco casualmente al poeta Eliseo Diego. Uno de los, no solamente el mejores poetas de Cuba, era posiblemente uno de los mejores poetas de la lengua hispana de toda Latinoamérica. No era en Cuba tan conocido como Nicolás Guillén, porque Nicolás Guillén era el que el gobierno resaltaba. Más politizado. Pero él no. Eliseo Diego era una poesía. Yo había leído ya de él, la poesía La calzada de Jesús del Monte. En esa poesía él narra el ruido de la ciudad, cómo el agua golpea, los sonidos típicos de la ciudad cuando amanece. Por todo, lo podía sentir. Casi se sentía, era cinematográfico, era un genio ese tipo de escribiendo. Y entonces, claro, mi poesía no tiene el estilo de él, pero es esa capacidad que tenía él de describir las cosas. Esa parte sensorial que mostraba es la parte que a mí me gustaba y es la parte que yo quizás uso. Cuando lo encontraste, ¿le pediste algún consejo? Me imagino, yo siendo 18 años, yo le digo, mira, perdona que te pregunte, ¿qué se necesita para ser un poeta? Para escribir poesía. Él se me queda mirando, por él es un tipo de uno hablar bastante despacio, sí, de una cultura que estaba contigo, tú sabías que había atrás una cultura tremenda y me dice, mira, me dijo, te voy a decir dos cosas. Se necesita o tener mucha imaginación o tener mucha experiencia. Entonces yo empecé con la imaginación y la poca experiencia de joven de esos años, pero hoy por hoy tengo todavía ambas cosas. Tengo una experiencia de vida de tantos años. Tengo 50 años escribiendo y tengo todavía esta emoción y esa imaginación de crear cosas. Ese deseo de crear. Entonces, eso me ha acompañado toda la vida. Y para que las personas que nos están viendo entiendan más tu carrera musical, ¿cuántas canciones más o menos tienes en estos 50 años? ¿Cuántas hay? Bueno, poesía he escrito por lo menos, no saco la cuenta bien, pero son más de 200. Posiblemente cerca de los 250. Más de 200 canciones. Escrito. No, canciones publicadas, tipo como unas 90 canciones publicadas. ¿Qué pasa? Que mi poesía no es una poesía plana. No es una poesía plana, es una poesía melódica, es una poesía que yo descubrí que era para hacer canción. Por eso, no es una cosa de la poesía plana, donde el artista, el poeta, está creando, quizás en versos rígidos o quizás en versos libres, está creando sus emociones. No toda esa poesía se puede musicalizar, porque es muy difícil hacerla. Eso es poesía plana. Yo le digo así, no sé si se llama así, pero la mía es poesía rítmica, la mía es poesía melódica. Incluso cuando yo escribo en prosa, y lo puedes ver en mis libros, hay cierta entonación, hay musicalidad en mi prosa, o sea, casi me sale poética, porque mi poesía es para ser cantada, no para ser leída. Exacto. Yo quisiera que explicaras un poco, aunque fuera breve, cómo es el proceso desde el principio hasta el final cuando tú creas una obra. Cuando tú vas a poner la poesía en música, ¿qué haces primero? ¿Dónde vas? Si tienes un estudio, ¿qué es lo que haces? Es una pregunta interesante, Yo hago varias cosas. Primero, hay algunas que son completamente, que ya las tenía escritas. Y esas poesías, que son quizás el 60, 70, puede ser el 80% de las cosas que tengo yo, que ya estaban escritas, lo que yo hago es que las estructuro. Okay. Las estructuras para poderlas musicalizar. ¿Pero cómo las estructuras? Primero, la poesía, el que escribe poesía, ¿sabe? Que uno primero escribe una poesía, es como la pieza bruta. Okay. Y se puede quedar ahí. Y después uno la retome, uno empieza a pulirla. Okay. O pulirla y buscar entonces, hacer la técnica. O sea, el poeta primero describe las emociones, y eso puede venir como un chorro de emociones diferentes. Pero bueno, si lo hago yo no le pregunto a nadie cómo lo hace. Y entonces, una vez que yo tengo eso, yo estructuro, ahí donde yo me traigo mi cerebro entrenado de ingeniero para estructurar la poesía. ¿Eso te ha servido tu mente como definitivo, porque mira, la poesía mía, cuando tú la estudias y la gente quiere estudiar poesía, no tiene métrica, esas métricas ortosílabas parejas de cada rima, el que tenga una rima tipo A, B, o A, B, C, A, o algún tipo de rima, muchas veces no la tiene, y entonces no tiene métrica. Puede ser de sílabas de 8, 9, 10, de 11, de 12, depende cómo saca mi emoción. Y no tiene rima. Ahora, ¿cómo sacar una canción? Porque es fácil, cuando tú tienes una métrica, octosílaba, por ejemplo, una métrica octosílaba,
Tú puedes sacar una canción en 4/4, Ok. ¿ok? Con una métrica, una rima perfecta. La canción sale casi sola. Claro. El reto es hacer la canción cuando el verso es rebelde, cuando no tiene coherencia, punto de Está vista crudo, métrica. claro, Entonces, claro. ¿cómo entro yo? Entonces yo me creo los bloques. Yo me creo bloques y creo un patrón rítmico. Creo un patrón rítmico y uso la sinonimia. Que usa la sinonimia, que es que los sinónimos no dicen exactamente lo mismo. Exacto. Por ejemplo, tú puedes decir tú puedes decir, no, eso es un disparate, o tú puedes decir, es un desatino. No es que la palabra desatino sea más elegante que la palabra disparate. Sí, suena más elegante, pero esa no es la diferencia. La diferencia es que el disparate está dicho por una persona que denota que no tiene inteligencia, que dijo una barbaridad, pero el desatino es un error de la misma manera, pero es por falta de reflexión. O sea, no reflexionaste lo suficiente, si hubiera reflexionado, no hubiera dicho eso, que suena como disparate, pero realmente es un desatino. Es un desatino. Entonces son palabras sinónimos, entonces yo uso una sinonimia y cojo un bloque, y un bloque expreso una manera, y otro segundo bloque expreso las mismas ideas como sinónimo. So, cuando ya la tienes pulida y ya completa como para llevarla a lo que es a la música, te vas a tu salón donde tú haces la magia y ¿qué haces? Bueno, ahí es donde lo primero es mi flujo es emociones, Ok. poesía, estructura, ritmo y cantar. Un proceso. O Tú sea, te estás cantando ahora mismo tus propias sí, canciones, o no claro, todas. no, yo estoy cantando mi canción. Claro, ¿por qué yo he decidido hacer esto? Yo, por supuesto, no quiero estar cantando, yo soy artista. Pero tienes muy buena voz. Lo que pasa es, gracias. Lo que pasa es que mi voz barítono, que ya no suena igual como sonaba antes. Claro, claro. Ustedes ya cumplen 65 años, no suena igual. Ay, no, que eres un niño. Y entonces esa voz barítono no suena, pero ese no es el punto. El punto es que yo estoy cantando las canciones para darlas a conocer. Claro. Yo llevo 50 años escribiendo estas cosas, entonces yo digo, ¿para cuándo lo voy a dejar? ¿Para cuándo lo voy a dejar? Yo por años estuve tratando de contactar músicos, artistas, productores. El silencio como respuesta. Ahora lo estás poniendo tú mismo afuera. Entonces yo le estoy lanzando lo mismo y hay mucha gente que le gusta, a otros no le gustan. Y eventualmente el objetivo es que la cante otro. Exacto. Porque una vida de artista Claro. requiere conciertos, presentaciones a altas horas de la noche. Pues yo no quiero nada de eso. Claro. Yo a las 11 de la noche quiero estar durmiendo en mi cama. Pero sería maravilloso que alguien cantara tu música. No, Fuera más porque- si hubieran cantantes, intérpretes excelentes, que los hay ahí que descubran Que está poesía, interesado, están sí. interesados. De hecho, he podido hablar tengo una cantante que sí está interesada, que es una muchacha que se llama, voy a decir su nombre, Ana Beatriz, la diferente. Tienen que escucharla porque ella tiene una voz y una presencia que es increíble. Es una persona, un artista teóricamente nuevo, y ella sí está interesada en colaborar conmigo. Pero bueno, no sería la única, quiero Claro. tener acceso a otro tipo de cantante. Claro, sería magnífico que se pudiera escuchar, tú sabes, en otros sitios, porque yo por lo menos que la he escuchado, realmente me encanta. Algunas más que otras, y por eso ahora te voy a hacer la pregunta del millón, ¿cuál es tu preferida? Pero ya, son preguntas difíciles ya. Ya, ¿Qué pasa? gracioso. Es que las canciones como los hijos. Las canciones como los hijos es lo más hermoso que hay y tú no puedes diferenciar que tiene más preferencia por un hijo o otro, uno los quiere iguales. pero ¿con cuál te identificas? Pero sí, lo que pasa es que hay diferentes, hay canciones donde hablo solamente de mí. Son las pocas, esas 4 o 5 canciones hablo de mí, esas canciones me identifican como persona, muestran mi yo profundo y esas personas les tengo mucho cariño. Hay otras personas donde está completamente mi esposa que ha dedicado un montón de canciones. Y también hay canciones que me tocan mucho porque fueron vivencias que hemos vivido Anterior, juntos. ya. Y hay canciones de antes, pero también le canto a la naturaleza. Hay canciones que yo le canto a la naturaleza que me encantan. Y hay canciones que yo le canto al universo, como la canción Mi Lucero. Tú sabes que... Pero hay otras canciones que me identifican a mí. Como por ejemplo, cuando yo digo... La preferida. Bueno, tú tienes varias Mi preferidas. anhelo, Tú tienes varias soy como preferidas. soy, Mi anhelo, pero soy como soy. soy como soy, es Entonces yo digo, fantástico. llevo la música por dentro, Llevo la música, la poesía por muestro por Por fuera. fuera. ¿Qué estoy diciendo? la Que yo llevo poesía la música desde muestro niño por por dentro. fuera. Y cómo la expresé en forma de poesía. Llevo mi Y ahora la estoy lanzando. Esa es una de ellas. Es precioso. O cuando digo,
Con el vuelo de poemas, y yo narro mi flujo de producción. Nace, se estructura, reposa. I love it. Estoy hablando Sí. del poema, que nace, se estructura y reposa. Pero tiene una rítmica Eso es un son. buenísima. Pero fíjate, mira, ese son en particular, tiene su peculiaridad. Que no tiene leña, que no tiene coro. Pues yo no sé. No era necesario Lo hacerlo. escucho y tiene muy buen. Porque la canción tenía una punta fluida, tenía una dinámica, el patrón, una dinámica melódica, que no hacía falta para nada más. O cuando hablo de la canción, ¿quién pudiera ser un poeta? Declamar versos sencillos. Sí. Cuando hablo de eso, es que estoy pensando, ¿quién pudiera ser aquel poeta que fuese capaz de estructurar una poesía, que pudiera ser representada en música bailable? Ese era mi pensamiento y de ahí salió esa canción. Pero esas canciones me representan, me anhelo, como tú dices, otras muchas que me representan. Sí, no podemos hablar de todas, pero sí podemos hablar ahora de la combinación que tú tienes porque tú también eres escritor. Y luego, como todo lo tuyo es poesía, cuéntame un poco de esa parte tuya. Mira, esta parte que tú dices es interesante. Mira, yo llevaba un tiempo escribiendo crónicas de tipo periodística. ¿En dónde? ¿Te gusta ese género? Sí, entonces, sí, me gusta el género del periodismo. Sí. Claro, a mí nadie me enseñó eso. A mí también me gusta, sí. Que yo he leído tanto en mi vida que eso es un aprendizaje. Tú aprendes de los grandes. Claro. Entonces, yo escribía crónicas, incluso escribía crítica literaria. Yo cogía los libros bestsellers y los criticaba. Y a algunos le encontraba errores. No porque yo quisiera, que estaban presentes. Quizás yo lo veía en español. Y en español la traducción quizás no era muy eficiente y se perdía. Claro. Y entonces, alguna gente me decía, Sergio, ¿por qué usted no escribe? ¿Y por qué usted no escribe? ¿Por qué usted no escribe? Entonces, cuando vino esta situación del COVID, Son los años 2002. Estamos hablando de 2020, ¿no? 2020. Hace 6 años. Hace 6 años me senté y las historias me salieron, yo las escribí en 1 hora. ¿Cuál? Tienes varios libros ya en Amazon y ¿cuál fue el primero que tú pusiste en Amazon? Mi primer libro fue un libro de historias, que son 2 historias que se llaman One on Paris. Yo lo leí. Gracias. Yo narro diferentes cosas. Son diferentes historias, todas separadas una de las otras. Y no necesariamente yo participo en todas las historias, no necesariamente. Hay historias que es pura ficción, que nunca ocurrieron, que yo en mi mente logro impanar ideas y cosas. Hay otras que tienen más vivencia, pero todas tienen elementos de ficción que yo he podido mezclar. Y entonces, y si tiene una prioridad que mis personajes no tienen nombre. Eso es una cosa que me fascinó. Y cuando yo lo leí, la reseña que hice y lo puse así, y lo creo, es que aunque no tenga nombre, tú sigues a los personajes. Es increíble cómo, sin ponerle nombre, tú te identificas con la historia y vas de un lado a otro y no la pierdes, Además, el nivel de detalle, que yo no lo tengo, con que tú recreas. Ella es escritora. Pero con que tú recreas, porque yo no sabía que tú eras, en este momento habías hecho la marina, que habían estado en el mar. Y el cuento del barco, de lo que sucedió. Eso fue la historia. Era una de las historias que era tan detallada. ¿Tú no sabías eso? No, yo no sabía que tú eras. Eso no lo inventé, eso yo lo viví. Exacto, pero yo no sabía en aquel momento, por eso cuando te viste, dije, es el nivel de detalle tan grande que me parece a mí que estoy en el barco. Y eso es algo que no todos los escritores, y desde luego, nosotros no somos renombrados ni estamos hablando, pero realmente la parte de escritura, de escribir en prosa, de escribir relatos, de escribir historias, fue una parte de mí. La música te ha puesto arriba de la escritura. Y te voy a explicar por qué. Porque la música necesita más escritores. ¿Y tú estudiaste algún instrumento musical? No. ¿Y cómo? Ni sé ¿Estudiaste música? No, eso. Yo podía estudiar música, estudiar ingeniería. Yo no quería estudiar ingeniería. No, yo no estudié nada de eso. Todo es autodidacta. Todo es autodidacta. Lo que pasa es como tú ves la definición de músico, si tú coges y buscas en un diccionario y preguntas, defíneme qué cosa es músico, le preguntas a la inteligencia, define qué cosa es músico. Músico es todo el que crea, interpreta o compone. Claro, tú compones. Cuando un músico creas. toca solo la guitarra o toca el piano, es músico.
pero porque interpreta la parte instrumental. Claro, tocan un instrumento. Cuando un artista canta, es músico, pero solamente hace la interpretación vocal. Sabe leer el instrumento. Aquellos creadores grandes son los que componen, crean, componen y cantan sus canciones. Ellos son los más grandes, pero de esos hay poco. Pero no es curioso como tú puedes seguir toda la métrica, el ritmo de las canciones, cómo Sí. cantas. Pero la parte de ingeniería me ha ayudado mucho. ¿Cómo? Vale, pues mira, yo estudié background en ingeniería en telecomunicación. ¿Ok? Nosotros conocimos cuando estudiábamos eso el espectro del señal audible. Yo tengo que decir que la señal audible es de los 20, que era los 20.000. Pero cuando uno habla o uno canta solamente un pequeño. Honestamente me está hablando en chino. Un pequeño, no, lo voy a decir con palabras muy sencillas. Tú lo hablas un pequeño, pero los hombres, la voz del hombre está quizás puede llegar hasta 200 algo Hz. La voz de la mujer es Más aguda. un poquito más aguda, puede llegar a 600 algo. La voz de los niños llega más a 400. Ahora, ¿cómo es posible que el resto del espectro la gente llegue? Porque existen lo que se llaman los armónicos. Los armónicos, que son componentes de la voz principal que se transmiten en el tiempo, porque frecuencia, la que sean Hz, no es más que la inversión del tiempo. Es uno dividido tiempo, o sea, es la periodicidad en el tiempo de cómo varía ese ancho. Entonces, uno no canta solamente en una frecuencia, uno canta en un espectro, donde el espectro más significativo está en una parte de la voz. Pero la voz mía es barítono. Okay. Yo logré medir mi voz y está en el orden de 180, 184. ¿Qué pasa? Que cómo llegar entonces a esas frecuencias altas. Claro. Entonces Lo eso, modificas. claro, eso se procesa y ahí O usas el coro. Pregunto. no, eso se modifica lo que se llaman los DOP, o sea, Ok. Digital Audio Workstation, esos programas especiales, muy sofisticados. Tú coges la voz y le aplicas ciertos filtros, la ecualizas. Oh, ¿really? Oh. Cuando tú ecualizas la voz, lo que hace es que, por ejemplo, creo diferentes puntos, diferentes nodos. En el nodo básico, por ejemplo, que era un filtro más alta, que lo estudié en ingeniería, y ese filtro yo limito las frecuencias, le tumbo las frecuencias bajas. Tome la voz mío barítono, cuando tú lo escuchas grabar, tiene un componente de bajo importante. Yo se lo corto, y entonces no sale el componente de bajo de esa voz, sale una voz más Súper afinada. interesante. Y entonces cojo otros nodos. Y entonces, ¿qué pasa? Y en 1 kHz, que nuevamente mi voz quizás no llega allí, o el componente que llega muy pequeño, ahí 1 kHz cojo y lo enfatizo, le subo el nivel, le cambio el ancho banda, y entonces creo diferentes nodos de forma tal que incluso creo unos 10.000, 12.000, que usualmente no llega ahí por los artistas cuando cantan en octavos. O sea, no se refiere a octavas de lo que es del do al do. Sí. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, ese es el 8 otra vez. Entonces, esa octava tiene una representación en la gama de frecuencia. Entonces, hay artistas que cantan 2, 3, 4, 5 octavas. Yo no puedo hacer eso. Yo canto quizás en 2, me aprieta quizás 3, yo no puedo decir que da más de 2, pero lo que pasa con las personas no es mío. Claro. Eso lo hacen todos los cantantes. Claro. A todos los cantantes le procesan la voz y se la ecualizan, pero también se la comprimen. Y entonces comprimir la voz, cogen y se comprimen el tiempo. Por ejemplo, cuando tú empiezas a decir, por ejemplo, ¿qué? Y vas a cantar y dices ¿qué? Al tú cantar de cero dices ¿qué? Eso empieza. Es como un ataque, y ese ataque se logra minimizar en el tiempo, se dan unos 6 milisegundos para minimizar el ataque. Cuando terminas, entonces es el release, entonces logras, hay muchas técnicas, pero también se quita la CS. No, que imagínate todos los que están mirando, se que sean músicos. limitan, se sintonizan, hay gente que está desafinado y el sistema permite que tú esa desintonía la sintonice al tono más correcto que sí. Hay un montón de cosas que se hacen y entonces yo sé hacer eso de ingeniería, yo no sé eso hacer música y entonces esas cosas yo las uso, pero por ejemplo, si tú vas a una academia, a una escuela superior de arte o a un seminario de arte, a un conservatorio, te enseñan toda la teoría de cómo componer, de cómo estructurar, cómo es el solfeo. Pero eso es una representación de la música. La música surgió antes. ¿O tú crees que todos esos cantantes que originaron el son habían pasado por escuela de arte? No, ninguno. Ni ellos fueron los primeros, ni fueron los últimos. O sea, la academia, pero si yo hubiera escrito eso, yo sería mejor artista, pero la academia te enseña esos patrones, te enseña eso, pero no te da el talento, no te da la creación, esa la tiene uno. Digamos, si hay una persona afuera que quisiera hacer lo mismo que tú has hecho, tendría que tener ciertos programas para ayudarse. El artista no necesariamente, eso hacen los productores. No para la composición musical, pero digamos, no para la composición, digamos, de la poesía, porque eso es una cosa creativa tuya, pero tú eso después lo llevas a la música. Necesitas una serie de... Hay muchos programas accesorios para... y muy sofisticados, de hecho, claro, eso el artista no lo hace, solamente el artista profesional.
Tiene otras personas, canta y claro. pone su voz, y hay un equipo de producción que está productor, están los llamados ingenieros de sonido que cogen todo eso y procesan. Pero tú lo haces todo. Yo lo hago todo, porque es un hobby para mí. ¿Tú crees que si no es un hobby yo lo voy a pagar a alguien para que haga esto? Primero no consigo la gente. Entonces yo no voy a esperar a la edad que tengo que aparezca alguien que estuviera interesado. No, lo hacen yo. Eso, Yo lo haces tú mismo. me entretengo con eso y me siento bien haciendo eso. Pero usualmente por caso de artista hay que poner la voz, le entregan su voz a un productor, y entonces el productor quizá usa un músico de sesión, quizá un guitarrista solo, quizá un piano, a veces ni lo usan. O sea, toda la producción de música, no solamente de hoy, de hace muchos años, eso se llama producción híbrida. ¿Cuánto tiempo te lleva a ti desde que tú tienes la idea creativa hasta que la logres poner, por ejemplo, en Spotify? Eso te puede llevar tiempo, ¿verdad? Claro, no, eso es una escuela que tiene que pasar, aprender el camino. Una cosa es la canción, yo puedo estar trabajando en una canción 2 o 3 semanas, trabajando en una sola canción, perfeccionando la canción, logrando que la esencia rítmica, que la armonía final corresponda precisamente a la intención poética. Hasta 3 semanas en una canción. A veces menos, pero puede ser hasta 3 semanas, hasta conseguir exactamente que la armonía siga precisamente la intención de mi poesía. Una vez que yo tengo eso, que ya la canción, entonces lo que hace es que se masteriza la canción, cuando la canción está masterizada completamente, entonces viene el proceso, tienen que entrar en relaciones contractuales con distribuidoras, que son las distribuidoras que se encargan de poner tu música en las diferentes plataformas de streaming. Hay muchas. Hay muchas distribuidoras. Entonces tú entras a la distribuidora. ¿Con cuál trabajas tú? He trabajado con 3 diferentes. He trabajado con 3 diferentes, pero no voy a dar publicidad. No le des publicidad. Ninguna de las 3. Ninguna de las 3 me Exacto. parece buena. Ninguna de las 3 me parece buena. Tienen un montón de situaciones. El customer service es bastante cuestionable. Tienen un error, pero no puede estar cambiando constantemente. Es como la vida. Tú tienes la pareja que te tocó, no estás cambiando constantemente. Exacto. Hay que trabajar con lo que hay. Me he quedado con uno que estoy trabajando con ese, pero ninguno me satisface Todavía. hasta ahora. Quizás no he encontrado, pero con eso estoy trabajando. Entonces eso llega entonces a las diferentes plataformas que llega de esa manera. Sí, que Pero tiene mucho más el trabajo. Perdona que te interrumpa, para no irme de este tema. Entonces, una canción, ponerla a punto, te puede tardar hasta 3 semanas. Digamos que si un álbum tiene 10 canciones, tú puedes tardar hasta a lo mejor 6 meses en ponerlo. No, menos. Menos. Mucho menos. ¿Por qué es menos? Primero, yo no pertenezco a la industria. La industria tiene un proceso Diferente. Por ejemplo, el artista tiene un manager, Claro. el manager tiene una agenda, el estudio Tiene otra agenda, con sus diferentes productores, los músicos que participan en eso. Entonces, hay un mecanismo, una burocracia de la industria. Que tú te ahorras porque yo no ahorro, yo no paso por nada de eso. Por eso yo lo puedo hacer más rápido, porque yo no paso por el proceso que tiene la industria. Que es un día me gustaría pasar por el proceso, pero Claro. yo no sé cómo contactar a esa gente, no sé quiénes son. No, espero que si alguien está mirando, está serio, porque sus canciones lo merecen. Gracias, Y ahora, gracias. dime, Sergio, viendo todo el éxito que estás teniendo ahora, incluso internacional, ¿cómo te sientes? ¿Te sorprende esto? Bueno, menuda sorpresa. Yo estaba viendo la estadística, la analítica, o sea, porque esta plataforma de Spotify, que es la principal, también hay muchas más. Te da como una estadística de... Claro, a mí como artista me da cierta estadística, y cuando yo veo el mapa donde está escuchándose mi música, claro, no es masiva. No, es pero masiva, esa... porque la música no la empuja nadie. Yo no tengo una maquinaria Claro, probabilística detrás de mí empujándome. No soy yo. Exacto. Orgánicamente. Es puro ahí, es puro. puro ahí, lo que se dice una composición orgánica completamente. Entonces, he visto gente en Australia, escuchando gente, por ejemplo, en Alemania, en Italia, en Francia, ha sido un boom. ¿Y qué pasó en Japón? Y esa ¿Tienes persona, alguien ahí? también, entonces que Japón me ha sorprendido porque hay muchachas japonesas bailando mi música. Porque hay un maestro de baile, casino, Yo lo he visto, que tiene un salón de que baile. tiene un salón de baile y baila solamente con japoneses y japoneses. Y baila mis canciones, baila muy elegante, usa mis canciones. Yo le agradezco mucho porque las pone constantemente. Es verdad. Tengo seguidores en Francia, en Alemania me han sorprendido, que no conocen mi idioma. O sea, ahí tengo un montón de seguidores con un índice altísimo. Y mucha gente que te escucha en TikTok, Spotify Sí, y fíjate, YouTube, ¿no? donde más se me escucha es en México Ok. y después en los Estados Unidos, es donde más se me escucha. En TikTok tengo muchos seguidores. ¿Algún álbum que haya sido
más importante, que haya, digamos, gustado más? Yo sé que no quieres engañar, pero hay cuánto, yo hay quiero. Uno que sí, hay uno que sí, que en Spotify ha sido increíble, que es el álbum que le dediqué a la mujer, se llama Mujer en Son. Mujer en Son ha sido un álbum que Tito, no sé por qué ese álbum se disparó de una manera. Y en eso la canción así la imaginé, así ha sido un boom tremendo esa canción, que es increíble esa canción. Espero que después pongan, aunque sea un fragmento. Pero sí, el álbum Mujer en Son, que fue un álbum que le dediqué a la mujer completamente. Donde hay una canción dedicada a las madres completamente, una canción se lo hablo de la mujer completamente, y siempre está enfocado en el punto del bolso, se llama Mujer en Son. Ese álbum me ha sorprendido. Qué bueno, Me ha sorprendido favorablemente. porque no, quizás tú hubieras dicho, sí, es tu favorito, te hubiera dicho que no. Pero respecto a lo que es comercial y a la aceptación del público, ha sido uno de los más... Oh, sí, definitivo. Ese álbum ha sido increíble, claro, ni remotamente como los artistas famosos, pero para yo que estoy empujando esto, que no tengo nadie atrás, la gente ha encontrado que hay una posibilidad interesante que pueden seguir y la han descubierto. Ahora mismo, en el momento que estás, antes de pasar a eso, ya que hablaste de lo de la mujer, quiero hablar de una canción especial que tú hiciste a tu mamá. Oh, sí, hay una canción que le hice a mi madre, yo lamentablemente... Yo sé que no estaba en lo que habíamos hablado, pero es que de verdad claro, es muy bonita. Sí, ¿qué pasa? Cuando de COVID, yo perdí a mi mamá, una reacción severa de COVID, mucha gente perdieron seres queridos esa temporada. La salud se le afectó a mucha gente en esa temporada. Y esa noche, esa tarde, cuando mi mamá falleció, que era en tiempo de COVID, yo no me pude ni despedir. Yo fui a mi patio y estuve en mi patio solo, pasando el momento. Y entonces ahí me refugié bajo un flamboyán de mi patio, unos helechos que habían. Que después no voy a llevar el patio para que... Helecho no, una bambusa. Y entonces de momento apareció una mariposa grande, hermosa, de varios colores. Y la mariposa me daba vuelta, y yo daba vuelta, y la mariposa daba vuelta alrededor mío, y estaba como jugando conmigo. Y yo quise hacerle foto y no me dejaba. Entonces perdí mi mano, a ver si se posaba en mi mano. No se posó. Pero yo pude haber metido hecho se posó, realmente no se posó. A mí se han posado mariposas en mi mano. Pero por el problema que estabas viviendo en ese momento, sí, exacto. Sentimental, fue todo lo uniste. Fue uno, y para mí yo sentí que la mariposa era mi mamá. Sí. Que llegó en ese momento a despedirse de mí. Porque una casa muy linda. Estaba volando en el tiempo, cuando estaba cayendo la tarde, y ya esa hora mariposa no vuela. Y esa mariposa apareció esa hora de mí. Seguramente. Estuvo conmigo un tiempo y yo estuve ahí hasta que se marchó. Es una señal. Y de ahí saqué la canción con el COVID-20, hace 6 años. Sí. Que saqué esa canción que se llama Vuelo de Mariposa, que está en mi álbum que se llama Verso en Son. Ahí está la canción que se llama Vuelo de Mariposa, les invito a que la escuchen. Si alguien ha pasado por esta situación y ha tenido eventos similares en el cual una mariposa se le aparece, me han dicho que le ha pasado a mucha gente. Sí, porque la mariposa es un símbolo muy espiritual, igual que los arcoíris. Y entonces eso me pasó y lo reflejé en esa canción que la escribí hace 6 años y la hice canción el año pasado. Y también hubo una, ya que estamos hablando de la mujer, que le hiciste a tu esposa, Leslie, y que es muy bonita. Sí, hay muchas. Bueno, habrá varias, pero hay una especial. Hay muchas. Lo que pasa es que hay un álbum entero que yo se lo dediqué completamente a mi esposa. Qué bonito. Completamente. Ella está pasando por una situación, tú sabes, de enfermedad, y estaba muy débil, y mientras ella estaba descansando, tratando de recuperarse, ahí yo me senté a su lado y escribí muchas canciones. Y ella dice que una de las canciones, que dice mi esposa, que es la canción que más me pega. Es porque soy ella. No me ha dicho cuál es la canción que más le gusta. No me ha dicho. A veces me dice, esa canción me gusta, pero no me ha dicho cuál es la que Pero le gusta la cara de ella. Pero dice que es la canción que más me pega, que dice Si te ausentaras, donde yo cuento todo lo que pudiera pasar cuando uno, en el evento, uno piensa que pudiera perder el ser querido. Sí, claro. Caminar con tu compañera, sí. De tantos años, en qué situación uno queda. Entonces, basado en ese tipo de temática, yo me elevé y escribí esa canción que a ella le gusta mucho. Y fíjate, ese tema lo escribí, es el tema que tiene más pop. Oh. Porque tú sabes que yo ¿No empezaste haciendo más? Sí, lo que pasa es que yo me dije, la mejor manera de expresar poesía es en pop. Todo es universal, y así empezaste. Tiene menos patrones. Y entonces, para hacer música bailable,
yo tuve que, no era fácil meterle la poesía, entonces yo tuve que estructurar y hacer lo que llamamos una fusión, que yo realmente le llamo fisión. De fisión y ingeniería no es lo mismo que fusión. Fusión es esto y fisión es esto. Okay. La fisión es la descomposición. Por ejemplo, la energía nuclear es resultado de una fisión del átomo. El átomo se descompone y se produce una explosión. Eso levanta la temperatura. Y las plantas de generador de electricidad a esa alta temperatura calienta el agua. El agua se convierte en vapor y ese vapor mueve las turbinas. Y entonces, en fisión, ¿qué hago yo con la música? Yo fisiono la música en sus diferentes elementos y las conmuevo otra vez, las controlo, otra vez me poesía para hacer la música. Yo le llamo fisión. Entonces, tú empezaste con pop, pero luego te hiciste como variaciones teatro. Ahí fue donde yo conecté contigo. Y honestamente, y creo que muchas canciones de pop le has hecho algunos arreglos después. Sí, claro, te digo estructural, por eso. Entonces yo a mezclar, yo tuve que poder hacer pop. Y al hacer pop, yo tuve que hacer una transición de pop a música cubana. Por ejemplo, hay canciones que empiezan. Por esta misma canción que dice ¿quién pudiera ser un poeta? Esa canción, si tú escuchas la primera estrofa, es pop. Y si tú le quitas la percusión que empieza en la segunda estrofa, lo que estás escuchando es pop. Pero entonces yo mezclarle la percusión y al mezclarle el beat de son y a poner una clave 2-3 o una clave 3-2, eso va mezclado con el pop. Pero no es un pop cualquiera, es un pop acústico. O un pop que hago con guitarra acústica, que es un pop trovadoresco. Entonces hago esa mezcla, hago esa transición para que suene a música cubana, pero cuando tú le escuchas la foto, tú dices, wow, es son, pero esto tiene algo. Tiene algo, sí. Y es precisamente la fusión. Y honestamente, cada vez que yo escucho tus canciones, digo, es de Sergio. Es decir, tienen algo personal. Es decir, gracias. O no, sí. Vaya, en mi opinión. Es mi poesía, porque la magia está en la poesía. Es el contenido. La magia está en la poesía. La música se acompaña o se tiene, o sea, moldea la intención poética de mi poesía, no al revés. Por ejemplo, los artistas tienen su timbre. Hay artistas que te identifican no solo por la voz, sino que por el tipo de música. Claro, este tipo de música claro. Es esta artista, porque la música tiene básicamente, cambia algunos arreglos, pero tiene estructuralmente casi la misma música. La mía no. La mía todo puede ser diferente. ¿Por qué? Porque la música se acomoda a la poesía y no al revés. Mi lírica no rellena una música. No. La música se acomoda a la poesía. Y eso es lo que estoy haciendo yo y creo que estoy feliz con el resultado que estoy teniendo. No, realmente Entonces, por eso la evolución de además cada vez más perfección. Yo pienso que, sí, mira, aunque te enamores de muchas canciones, yo pienso que como en toda la vida, sí, vas perfeccionando y hay algunas que estarán más logradas para ti técnicamente. Mira, no me digas que vas a tocar. No, mira, después tengo una mano esta mopelé y no puedo robar la mano. Okay. Mira, pero te voy a explicar algo. La música, eso que tú estabas diciendo es interesante. Mira, los ritmos musicales de música bailable, todos están emparentados con el son. Pero el son salió de todos. El son salió, todo lo que es música bailable. Sí. La que hacemos del Caribe. La del Caribe. Cuba, pero toda esa música está emparentada con el son. El son fue lo primero, el son empezó en el siglo XIX. Entonces, todo ese emparentamiento que tienen ha sido una variación de la rítmica. El danzón, el cha-cha-cha, el mambo, todo eso rítmico, todas esas ritmos, fue una variación en la rítmica del son, en la esencia. Eso sigue siendo son. Eso es son, pero una variación en el ritmo. Entonces, solamente cambió el ritmo. Y en años más recientes, por ejemplo, el songo en Mozambique, en los primeros años del siglo pasado, en los años 60, sí, pero era más bien carnavalesca. Y entonces el songo y los últimos 30 años, que es lo que llama la timba, a mí los personas no me gustan. Han sido variaciones de la rítmica, pero en esencia son. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Que me suena diferente, pero suena diferente. Es que yo no estoy haciendo la variación en la rítmica, no. La variación mía viene en la letra. Eso es único tu trabajo. Porque entonces el trabajo del ritmo, la letra siguió rellenando espacio que le creaba la música, rellenaba espacio. Pero yo estoy haciendo la lírica, que es lo que yo sé hacer. Y la música acompaña. Entonces, los acordes y los arreglos, eso lo puede hacer cualquiera. Después que tiene el tono de la armonía que creó mi canción, que lo determinó la propia melodía que creó mi poesía.
ese acompañamiento de arpegio, de arreglo de tono, ese arreglo de armónico y esos arreglos vamos a ver mucho, Claro. mucho, basado en la intención poética que tiene mi canción. Tu letra, la letra, es decir, que Exacto. tu letra condiciona la Oh, música. definitivo. Y ahora mismo en el lugar que estás, ¿cuál es el próximo proyecto? Porque estás como en fuego. Es un álbum Mira, atrás de otro, mira, éxito, la mira. gente, tú sabes. Mira, hablando estoy trabajando en 3 libros. 3 libros. No, 1, 3. En 3 libros. Hay un libro que se me quedó pendiente de los años de COVID. Yo estaba haciendo un libro que lo estoy escribiendo, que es sobre poeta Cenea. Sí, yo tengo mucha sensibilidad con la poesía, he leído mucho poesía. Sobre el poeta Cenea, que ha tenido mala interpretación y está incluso dividida la opinión de los Pero historiadores eso de es Cuba. un libro biográfico o es ficción sobre No es ficción, no es ficción. Es un libro sobre él, sobre donde yo pongo los puntos que yo he pensado, que he encontrado, que justifica por qué él accionó de la manera que accionó. Y es precisamente la división que tienen, no solamente los historiadores de Cuba tienen opiniones divididas con respecto a Cenea. Pero yo soy de la opinión de Martín, y yo soy de la opinión de otro ahí. Y entonces yo identifiqué en los archivos de España un documento importante que lo tengo identificado, no voy a decir dónde está, porque que no pude viajar a España por el COVID, y ese documento me iba a servir para yo poderlo presentar como soporte de mi argumento. Entonces ese libro está pendiente. ¿Pero está avanzado o todavía No, está? quizá en un 80%. ¿Y cuáles son los otros? El otro que tengo un libro donde explico, ese va a ser de risa, que además gente me lo ha pedido, que es donde hablo de mi suegra preferida. Oh, ya Tengo te digo el como 8 placer, yo creo que ese va a ser Sí. simpático. Tengo como 8 o 10 capítulos de mi suegra preferida, donde hablo de mi suegra preferida. La gente quiere que publique eso, me han pedido que publique eso. Y entonces lo voy a publicar. Creo que eso tú tenías una serie de historias que publicabas en Facebook y las Sí, estás sí, uniendo. o sea, son historias que yo publiqué en Facebook sobre mi suegra preferida. Y mi suegra es muy ocurrente, tiene cada cosa que a mí yo me daba por escribirla. Y entonces voy a escribir sobre eso. Espero que ella esté contenta. No, ella está feliz sobre eso. Y el último es el libro donde hablo de mi creación artística. Yo pienso que estoy esperando ese, de verdad, que hablen un poco como, porque aunque lo estés hablando ahora, no es lo mismo cuando lo escribas. Y yo creo que hay muchas personas que deben estar Sí. interesadas, que tengan, digamos, el mismo sueño, que estén trabajando en algo, tú sabes, diferente. Sí. Si nos están mirando ahora, ¿qué le dirías? No, imagínate tú, ¿Qué le dirías a eso? yo le respondería con algunas canciones mías. Oh. Con algunas canciones. Por ejemplo, no existe la derrota, donde yo digo que la derrota no existe. Yo siempre he dicho, la derrota no existe cuando te sientes ganado. No existe. Manifiesta. Yo hablo sobre eso, otra canción donde yo hablo, por ejemplo, hoy en domingo sí hablé de esa canción, otro noble corazón, donde hablo que no existe victoria fácil. No existe victoria fácil, o sea, algo sobre eso ahí, o sea que persigue tus sueños, donde yo a la gente, mira, persigue tus sueños, yo leo hoy domingo poesía sobre eso. Yo encontré en España, en las Islas Canarias, un restaurante de montaña, diferentes frases puestas en las paredes, así en los cristales del restaurante. El restaurante no era nada fan, era un restaurante de montaña. Sí, pero Decían cosas de una sabiduría popular. Y hay una cosa que decía, persigue tus sueños, ellos te mostrarán el camino. y eso es una realidad Y yo- para cualquier edad, Exacto. para cualquier edad. Entonces a esa persona yo le digo, mira, escuchen esas canciones, porque yo me atreví a hacer canción bailable, ¿Es verdad? bailable, con canciones, con poesía de superación personal. Eso nadie lo ha visto antes. O sea, bailando bailando por el lado de la vecina, estar escuchando algo ¿Hay alguna de superación personal. que la recuerden en ese momento? Tengo como 4 o 5, esta como te dije, ¿Estas son de las primeras o son de las últimas? esas han salido diferentes. O como hay diferentes Sí, áreas. han salido diferentes porque yo no quise mezclar la junta.
Y entonces quizás un álbum tiene una, otro álbum tiene dos, y así esa canción siempre no han sido uno o dos por álbum. No quiero poner la junta porque tú tenías que hacer un disco solamente de canciones. Bueno, espero que en el libro hablen mucho de esto, pero Sí, definitivamente. no, antes de terminar, te pueden encontrar en Spotify como el Sergio Cerro, pero yo creo que algo está como una proyecto Sergi del poeta. Sí, lo que pasa es que yo quería separar los dos proyectos mismos. El proyecto de Son, separarlo del proyecto de hacer que lo separar. Entonces, ponerlo como era más intimista, muestra cosas diferentes. Quería ir más poético, quería sacar eso como el proyecto de Sergi Poet. Sergi, de mi nombre es Sergio, y Poet de poeta. Yo me puse Sergio Consuelo porque yo soy un hombre como artista ahí en Mire. Entonces puse Sergi Poet, que era un proyecto mío de bolero. Entonces, digamos, las canciones que vayas a hacer de bolero van a estar... Las canciones de bolero no. van a salir para Sergi Poet, y las canciones de son y otros ritmos mezclados van a salir bajo 8 aprobados. Que ya cualquiera puede usar en Spotify para Sí, yo también. bailarlas y todo eso. Entonces esperamos por tu libro. No sé si quieren decir algo más también, ¿no? No, gracias por la oportunidad esta de expresarme. Gracias. Es difícil conseguir a alguien que te abra la puerta para que tú te expreses. ¿Por qué? Porque la mayoría de los entrevistados lo que están buscando es la parte sensacional, a ver cómo funciona el algoritmo, crear un poco de discusión o polémica sobre un tema determinado para que eso, por ejemplo, que eso no ha existido en esta entrevista. No hemos hablado nada político. ¿Por qué? Porque ha sido algo natural. Que hacen los entrevistadores, crean polémica. Y que, pero los artistas digan tal cosa sobre el vídeo. ¿Por qué tú crees que el fulano dijo sobre esto? Para entonces obligar a la gente a expresarse, crear una polémica, que eso no es el algoritmo, y la gente opine, cosas de ese tipo. Que no es lo que está buscando uno, lo que estoy buscando. No. Y entonces te agradezco mucho este espacio. Creo que va a venir muchas entrevistas como esta en un futuro. Otro tipo de personas. Yo mucho gusto. Sabes que puedes contar conmigo en cualquier tipo de temática. Si quieres escribir un en otro momento de carrera. Pero lo que quiero es que otros artistas canten esa canción. Eso es lo que yo no estoy cantando profesional, no quiero cantar. La estoy cantando para poder darlas a conocer. Eso es lo más importante, y hoy hemos hablado de miserias, ni hemos hablado de ningún crimen, hemos hablado de una persona que se dio, que teniendo una carrera como ingeniería se ha convertido en un músico, aunque siempre fue un poeta. Muchas gracias por estar aquí, gracias a ustedes, esperamos las preguntas y los comentarios y les responderemos a todos. Gracias, bye. Chao. Gracias.